Soy Ana, voy a moderar ¿puedes poner los derechos que me da el toque? Es que estoy allí. Sí, sí, no está bien, está bien. Sí, a mí me pone un poco. Vamos a hablar sobre una obra. Hoy, bueno, voy a empezar de nuevo. A ver, que no. Bueno, luego lo recorto. Sí, espera un momento que voy a leer la biografía. No me queda que yo hago la biografía. Yo hago la biografía y tú haces las notas del periódico, ¿vale? Venga. Y lo que porque está escrito algunas cosas también, entonces, Bueno, una vez que tú terminas. eso es. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a la tertulia literaria mensual que tenemos aquí en el Maravilla Club. Las mujeres universitarias, que es lo que somos. Yo soy Ana Eugenia Venegas y voy a moderar esta tertulia y voy a empezar dando unas notas biográficas de Miguel Delibes. Luego, nuestra querida Blanca Molet nos va a ilustrar con una información que tiene recogida de periódicos y luego iniciaremos la tertulia en la cual cada una iremos tomando la palabra por turnos en una primera ronda en la que no nos vamos a interrumpir porque somos muchas y luego ya acabada esa ronda podemos cruzar conversaciones porque si no, no nos quedamos aquí hasta mañana, si no cruzamos cada vez que alguien dice algo, ¿no? Entonces lo apuntamos y cuando nos toque lo podemos replicar si queremos. Bueno, os voy a decir unas notas biográficas de Miguel Delibes. Miguel Delibes Setién nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió también en Valladolid el 12 de marzo de 2010. Es muy gracioso porque Miguel Delibes era un señor muy serio, pero dentro de lo serio que era, cuando lo escuchaba, a mí me hacía gracia. Y en una entrevista que le he oído decía, si a mí Dios me ha mandado nacer en Valladolid, ¿quién soy yo para enmendarle la plana a Dios, irme a otro lado? Bueno, sí, lo hicieron mucha gente y él viajó mucho, ¿no? Pero siempre volvió a Valladolid. Bueno, a ver. Fue un caricaturista, columnista, empezó como caricaturista, luego fue columnista de un diario al que luego llegó a ser del norte de Castilla y luego llegó a ser director de ese periódico. Fue novelista, escritor de cuentos, de ensayos y de diarios de viaje, también de cartas, o sea, de obras epistolares, efectivamente. Eso. Fue miembro de la Real Academia Española de 1975 hasta su muerte y ocupó el sillón de la letra E. Fue para mí que, como me habéis dicho que yo haga la biografía, pues yo digo lo que yo quiero. Y lo que quiero decir es que fue merecedor indiscutible, aunque no se lo dieron, de un premio Nobel por la transmisión la transmisión de valores humanos que hay en su obra, justo lo que exigía en un principio en la Fundación Nobel y luego parece que se la ha olvidado. También por su extensa obra de muchísima calidad de experimentación en las formas y de interés para el ser humano genérico, o sea, no solo, aunque esté enclavado en un pueblo de Valladolid o de donde sea, realmente nos está hablando del ser humano genérico y nos vale para todos, aunque estemos en Andalucía o en cualquier otro lugar. Es el escritor de Castilla y es el conocedor de la lengua de Castilla. También él dice que era importante algo que ha hecho en la obra que traemos hoy a discusión y es eh, 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 hablar como hablaba la gente del campo de Castilla, porque él era consciente de que se iba a perder esa manera de hablar en cuanto los chicos fuesen a la gran capital y se contaminasen, en cuanto la radio y la televisión hicieran un español más estándar, entre todos, pues eso, y realmente es verdad, esa manera de hablar se ha perdido y nos ha quedado como una reliquia.
en la obra de Miguel Delibes. Es un amante de la naturaleza y no solo de la humana, sino que conoce bien los riscos, los campos, los sembrados, los oficios del campo, siendo él un cazador y un pescador ético que comprendía la necesidad de control de poblaciones a falta de predadores naturales, pero era muy ético. Él nunca cazaba en momentos en que no se debía y eso estaba más que estudiado y pensado cuando tenía que ser para no sacrificar crías ni nada de eso. Era un ecologista de verdad al que no le interesaban los lujos, porque hay, esto también lo digo yo, muchos lo hemos visto en los premios, en los premios Goya, gente que ha venido a los Goya nos ha dado lecciones de ecologismo y se ha vuelto a casa en un jet privado. Entonces, bueno, él no le interesaban para nada los... ¿Eh? Richard Gere, por ejemplo, que no le interesaban los lujos que contaminaran tanto. Fue un hombre depresivo realmente, sobre todo tras morir su idolatrada, porque tenía idolatrada a su mujer, que era una mujer de rojo, que era su esposa, sobre un fondo gris, que era él. Pero fue un hombre íntegro, un hombre de bien, un padre de familia numerosa, muy preocupado por la paz, por no meter el dedo en el ojo de otros, que eso se agradece mucho y ya podrían venir unos cuantos Miguel Delibes ahora a la situación que tenemos, para no despertar los rencores que incitaran a otra guerra. Es de esa generación que vivió una guerra, como mis abuelos, y siempre decían, yo no quiero volver a ver una guerra nunca más. Yo no quiero, el miedo, ¿no? No quería volver a verla. Y si se lee su obra, él habla de justicia social, los santos inocentes, recordad, de temas relacionados con los más bajos instintos humanos, con relaciones sexuales. En el libro que traemos, pues hay sexo sin casamiento, pero él siempre busca una comprensión del ser humano, siempre apaciguando, siempre de una manera educada, correcta, sin violencias. Quizás eso que no se lleva tanto en estos tiempos es lo que hizo que no ganara el premio Nobel. Tocó temas de bueno, los abusos del poder, por ejemplo, acordamos de lo que os he dicho, los santos inocentes, y contaba que había temas que él no podía usar, que no podía desarrollar como periodista por la situación política en la que vivía el país y que para eso estaba la ficción, ¿no? Él creaba una ficción y luego contaba lo que realmente quería contar, que era lo que le hace ocupar en su alma. Otro tema que le ocupaba como buen depresivo era la muerte, la existencia, y, y también la importancia de la educación, y lo vemos mucho en la novela que traemos también hoy, cómo la educación, los ambientes en los que tú te eduques, los mensajes que te estén mandando los mayores, eso es lo que hacen al ser humano. Y bueno, es muy importante el oído que tenía. Él dice una cosa con la que casi no estoy de acuerdo, pero después de estar pensándolo, dice que, porque su tío era Leo Delibes, claro, y decía que de Leo Delibes no se le había pegado el oído, que quizás el artisteo sí se lo había pegado, y sin embargo yo no estoy tan de acuerdo, porque Delibes hizo cosas maravillosas con el oído. Por ejemplo, captar absolutamente cómo era el habla del castellano rural, ¿no? Pero es que en esos libros que tiene de diario de un emigrante, diario de un cazador, esos diarios que tiene que son de transatlánticos, por ejemplo, en el de Diario de un emigrante se nota muchísimo cómo ha trabajado con los acentos de los chilenos bueno, eso es muy difícil, no sé, es súper difícil. A mí me cuesta muchísimo y me gustaría mucho tener esa habilidad. Y yo creo que para eso hay que tener oído también, vamos. Y memoria y ser curioso y estar anotando. Y es un trabajo, ¿no? Entonces, su primera obra fue La sombra del ciprés alargada, que obtuvo un Nadal en el 48. Luego El camino en 1950, maravilloso también, del mochuelo, el chico este.
que ya tiene su primera experiencia con la muerte, Mi idolatrado hijo sí, luego La hoja roja, que también tiene que ver con la muerte. Este es un libro muy interesante porque es un hombre que fuma y que usa el librillo de papel y todo el rato. Y sabéis que en el librillo de papel la penúltima hoja es roja. Entonces, como una especie de comparación o de personificación de cómo iba acabando la vida y cómo cuando se te presenta la hoja roja es que te queda medio telediario o menos, ¿no? Las ratas, que habla también de la miseria y luego 5 horas con Mario, cómo se pone Miguel Delibes en el cuerpo de una mujer, ¿eh? Y bueno, la guerra de nuestro antepasado, que es la que traemos hoy. Luego, muchas de estas obras han sido películas o adaptadas al teatro. ¿Y qué más? Sí, bueno, además la ha hecho muchísima gente. La de... Ah, sí, 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 muy buena. ¿Quién era? Carmelo Gómez, era Carmelo Gómez y... Sí, bueno. Luego, Señora de Rojo sobre fondo gris, que es la que hemos comentado tras la muerte de su mujer. Tiene una serie de obras sobre la caza, Coto de caza, Diario de un cazador, porque, de un pescador, todo hablando sobre, haciendo estudio profundo sobre la caza como una caza racional, eh, con mucho talento. Y mucho más que un cazador diario. Y luego el libro de la caza menor también. Y luego tiene muchos cuentos, empezaron al principio sobre todo, hizo muchos cuentos que luego fueron el germen de novelas que luego desarrolló, excepto un cuento que ya hizo en 1970 que se llama La Mortaja, que es muy interesante por si lo queréis leer. Y luego, pues una novela corta que se llama El Tesoro, y luego muchos textos autobiográficos, como Un año de mi vida, y numerosos ensayos y muchísimos, 7 tomos, son las obras completas de Miguel Delibes, 7 tomazos, ¿no? Y La guerra de nuestros antepasados significa una obra de madurez intelectual y técnica, con la que yo no empezaría a conocer a Miguel Delibes porque puede chocar mucho, porque claro, es mucho diálogo de castellano rural, ¿no? Y quizás empezaría con Miguel Delibes con algo más sencillo, como El Camino o algo así, ¿no? Pero esta es una obra que es una genialidad, es prodigiosa y es imprescindible, ya no solo por esa fijación, por ese tesoro que nos ha guardado ahí de ese castellano, sino también por la técnica de que solo se ha usado un diálogo en toda la obra. Eh, él parecía que era un señor muy conservador, que lo era en muchos ámbitos, pero era un señor que le gustaba experimentar mucho y hay mucha experimentación en su obra. Eh, durante la Guerra Civil lo iban a llamar a filas porque ya le tocaba llamarlo a filas. Entonces él y unos amigos se inscribieron en la Armada Española. Y se inscribieron en la Armada Española por un motivo, era para no tener que combatir con un hermano cuerpo a cuerpo. Ese miedo y esa brutalidad que él ve en ese acto, nos lo deja en esta novela. El Visa, que era el más bruto de todos, es el que mata cuerpo a cuerpo. Y bueno, le voy a dejar la palabra a Blanca, que nos va a contar algo más que ella... Pero vamos a darle la vuelta a esto. Bueno, buenas tardes a todas. ¿Puedo empezar? Te voy a contradecir lo primero. Ah, sí. Porque Miguel Delibes no nació en Valladolid. Nació en Ávila. Nació en Ávila y lo tengo aquí escrito por él. Aquí tiene las palabras. ¿Qué? Que nació en Ávila.
y siendo un niño muy pequeño se lo llevaron a Valladolid, donde vivió toda su vida. Pero mira, aquí están las palabras de él. Yo es que desde joven he guardado siempre recortes de periódicos, no solamente de escritores, de músicos, de artistas, de escultores, de pintores, me encanta. Y ahora que me toca el turno a mí de poner en orden mis cosas, pues me he quedado sorprendida con los tesoros que tengo. Por ejemplo, le he dado a quién ha cogido mis exámenes. Tú. Sí, sí, los exámenes de mi Universidad de Nueva York. Y me quedo sorprendida, yo misma, ¿no? Bueno, voy a empezar. No, tengo que poner las cosas. Y perdonadme si de pronto, como dicen los mexicanos, me atoro. ¿Eh? O sea que me voy por los pinos. Desde joven he tenido la costumbre de guardar muchos años recortes y demás, eso ya lo he dicho, ¿no? Muchas de ellas me han provocado contento y así de resto me recuerdo. Miguel Delibes construyó una literatura basada, algo muy deprisa, ¿verdad? Basada en un preciso lenguaje muy castellano, el que él llamaba el vocabulario rural. Decía que el dolor que te transmiten en sus novelas no es el dolor de España, sino el de los españoles. Y eso me lleva a recordar las frases que pronunció Miguel de Unamuno, duele España. Y él dice que no cree que duele España, que son los españoles los que castigan. No, sí. Mira, esto aquí lo tiene, impreso, y dice: yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas. Creo que el silencio y el recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más hacer. Pero se vio que casi bebé o niño pequeño se lo llevaron. A ver. Fundación Miguel Delibes. ¿No? Fundación Miguel Delibes. Biografía. Nació el 17 de octubre de 1920 en Valladolid, en No. la acera de Recoletos, Pues número mira, 12. entonces el país está confundido. Claro, claro, es que eso no es él. Él nació el 17 de octubre de 1920 en la acera de Recoletos, número 12, en Valladolid. Esta es información de la Fundación Miguel Delibes. Bueno, yo no voy a discutir. Por favor, silencio. Bueno, el caso es que yo me he encontrado, ahora que soy mayor y que me llega el momento de ordenar mi vida y todo eso, y me he encontrado con preciosidades de artículos y entonces, no sé, los guardo, se los doy a mis amigas, no sé. Él no, bueno, él decía que el dolor que demuestra en sus textos no es debido a él o a escritores, sino a los españoles. Y recordar que hay una frase muy famosa de Miguel de Unamuno que se llama "Me duele España". Entonces, la realidad no se sabe quién de los dos tiene la razón, si Miguel Delibes o... Delibes empezó como caricaturista. Esto lo has dicho tú, o sea que me lo voy a saltar lo que tú has dicho esas páginas que yo he guardado, pues son sorprendentes, porque claro, son cosas que yo no esperaba ver, ¿no? Y otra vez. Y la prueba es que, fíjate que antiguos son todos estos. Este es de... Pues él no quería morirse, quería morirse para no tener que escribir ciertas cosas, porque la censura no le tocó a él. No tuvo ningún problema con la censura, porque era tan inteligente que sus pensamientos los escondía, y no tuvo. Pero estoy tampoco, no estoy de acuerdo con que no le dieron el Nobel. No le dieron el Nobel porque el gobierno no le interesó, no lo empujó. Era el gran candidato, pero eso se sabe, no, es así. En tiempos de Franco no le llegó a la censura y él enriqueció enormemente la Real Academia porque cuando iba
la academia, pues se llevaba nombres nuevos de pájaros que no existían, como por ejemplo en la grajilla, el cuco, el cárabo, y dice, ya tienen un defensor menos, ¿eh? Porque ya se incluían en el diccionario de la academia de España. Bueno, yo decía eso de Valladolid, pero no importa, parece que tenéis razón. Pero es curioso que el diario de París pronuncie estas palabras, ¿no? Él le dijo, sí, se le ofrecieron cantidad de editoriales el editar sus libros, y uno de ellos fue Juan, espérate, Juan Espotorno, no, primero el nombre del país. Juan Ortega Espotorno, que le visitó y le propuso, qué bien, le propuso, bueno, le propuso ser director del país y él se quedó asombrado, pensó con mucho temple que tenía que era una entrega total, que él tenía mucho que escribir, estaba encantado en el norte de Castilla, en el periódico, y que tenía 7 hijos. Él era descendiente de 9 hermanos y él tuvo 7 hijos. Fue su novia, la única novia que tuvo, Ángeles. Para pasar esto, la veréis que era guapísima. En la última página, ¿lo veis? Te lo paso. Estaba sumamente enamorado de ella, la vio y ya está. Y se iba en bicicleta a verla, porque ella veraneaba en Cantabria. Y él iba y bajaba y venía a verla, porque era una preciosidad, mujer, con una clase de catástrofe. Bueno, déjame que mire mis páginas, porque como tú has dicho tantas cosas, pues no quiero repetirme para no aburriros, ¿comprendes? Entonces el director del país le ofreció pues todo un equipo, un despacho sensacional y dijo, ya está un monte para que puedas cazar y pasear por la montaña. Pero él no, él se quedó con el norte de Castilla, con el que era muy feliz. A ver. Los éxitos de él eran fenomenales y las editoriales iban tras él, pero él fue muy fiel a Destino, ¿eh? Y ahora está editando también Destino, pero con el emparejamiento con otra editorial, Austral. Dice que además Madrid le daba miedo, que si Valladolid le parecía un enorme aparcamiento, Madrid eran 5 aparcamientos, y que no estaba dispuesto a vivir allí, que estaba muy contento. El comienzo de las lecturas suele ser fortuita. Su padre tenía una pequeña biblioteca, pero con libros que a él no le interesaban. Entonces él pues, buscó su camino y encontró a esta mujer, Ángeles, que era una lectora sublime, leía muchísimo y se enamoró de ella. A mí sus libros me dejaban atónita, pues me parecía un escritor muy profundo, generoso y espiritual. Se mostraba amigo de todo el mundo y respetaba el vínculo de destino que ya tenía escrito. Y tampoco también tengo lo de que en 1993 recibió el premio Cervantes y repitió las mismas palabras que años atrás había pronunciado. Antes de perder la cabeza, lo que debo aspirar es a no perderla muy pronto, para saber cuándo tengo que tener que parar. Y así escribiré una sola vez. Pero tuvo noticias, le dio un cáncer cuando tenía 50 años, que superó. Y entonces él se cuidó mucho y se dedicaba a escuchar la radio, a ver la televisión, pero ya tenía el deseo de editar algo y empezó a pensar en El hereje, que es su obra magistral. De verdad, es una cosa increíble. Muy difícil. El hereje, sí. ¿Se me oye bien o no? No.
pero yo hay que hacer esfuerzo. Ah, bueno, dímelo, encantada. Vale. Hago el esfuerzo. A ver. Dice, a los 50 años sufrió el cáncer y se curó, pero tuvo que cuidarse mucho para poder seguir editando y escribiendo. Dice, solo hombres como Delibes pertenecen a una casta especial porque su personalidad es tan sugestiva e interesante como su obra. No quiero dejar de dar unas pinceladas a dos libros fundamentales que son muy populares y leídos en España y en el mundo entero. Los Santos Inocentes y 5 horas con Mario. 5 horas con Mario es de Herrera, que es la banderada de este papel, porque es dificilísimo. Y ella misma cuenta que antes de morir Delibes se fue a verle, que ya tenía ya bastantes 80 y murió con 80. Sí, perdón. Ella le vio antes de que él muriera y le faltó un mes para cumplir 90 años. Un mes. ¿No es cierto? El personaje de Azarías en Los Santos Inocentes es una cosa que le deja un atónito, ¿verdad? Porque es impresionante la manera que tiene de regocijarse con la Milana, ¿eh? Sí, y la interpretación de él. Bueno, han hecho en el cine una joya. Mario Camus hizo una obra impecable, yo creo. ¿Nos parece? Y ahí se ve pues la gran diferencia que había entre la gente del pueblo y luego la generosidad que tenía para con todo el mundo, y en cambio la clase alta que abanderaba otra gran actriz, que no me acuerdo su nombre, Amparo Reyes, ella. ¿Eh? ¿Era Teresa Lepave, sí. Sí, bueno, yo no me acuerdo. Pero, 5 horas con Mario es también tremendamente triste, porque trata... Pero, 30 horas con Mario es también tremendamente triste, porque trata de la vida misma, de una tremenda falta de respeto que perdura en el tiempo. En su libro, él es el martirio, lo que le llamó el martirio de esa mujer que no es reconocida por su marido ni por la sociedad que la rodea. Es una obra dura de representar de un gran humanismo tan llena de sabiduría e inteligencia. El problema del machismo está tocado para que comprendamos que la mujer en su época no se la tenía demasiada consideración. También le hizo un guiño al feminismo para mi gusto. No sé si lo hizo a propósito, pero yo la veo con cierto deseo de que la mujer tenga su puesto en la sociedad. La sociedad actual, no solo en España, sino en varias partes del mundo, está amenazada por la crueldad y fuera de quicio. Claro que también hay que pensar que hay hombres que eran buenas personas y que hay parejas que han resistido 25, 50 años juntos, y es también un ejemplo, no todo era, hay cosas loables de la época de este hombre, ¿no? Dice, yo creo que hay una cierta ironía en sus escritos, una ironía dulce, pero es un poco jocoso. ¿No os parece a vosotras? A mí me ha divertido muchísimo, y tengo que decir unas palabras, desde luego, porque no puedo decir decirlas, sobre la novela que tenemos en cuestión hoy día, ¿no? Que es una cosa increíble, para mí surrealista este hombre, el Porfirio Pérez, surrealista, porque tiene una manera de comportarse en el que es un ignorante, divertido, que quiere ser inteligente y admite palabras que él conjuga por sí mismo, para mí surrealista total, y las llegas a comprender. Y además es un hombre que la noche crucial en que el doctor le dice
que si está tranquilo y tal, dice, y usted va a ver qué se mete, sí, es como todos los días. Es increíble la manera de Porfirio Pérez se comporta. Yo tenía más escritos sobre Delibes, pero como esta amiga mía ha dicho una fantástica biografía, no me quiero repetir, la verdad, pero, pero yo lo que pensé cuando cogí todas estas anotaciones es que una tertulia como la nuestra necesitaba saber cómo llegaban mis realidades, mis emociones aquí. Yo quería que lo supierais. Entonces, pues he tenido la suerte de tener esa colección maravillosa de obras que me regocijan un montón. Porfirio Pérez es una figura increíble. Pacífico, perdón. Pacífico es una figura increíble porque es un hombre que cree entender lo que dice y no lo entiende. Y a veces dice disparates, ¿no? Pero hace una conjugación de palabras juntas que dice el doctor y las lanza. Y a veces son increíbles, ¿no? Te mueve la pena, la admiración y la jocosidad. A mí me ha pasado eso. Y no sé, no tengo muchas más cosas que decir, porque esta chica ha llenado todo. Sí. Bueno, la comparación con Miguel no Delibes, sino Unamuno, de eso me duele España, y era increíble, pero ya lo he mencionado. La Milana de Azarías es impresionante, porque hay que ver lo preocupado que se pone cuando la pierde de vista, lo cantador que es cuando la tiene en sus manos y la acaricia eternamente. Esto es precioso. Y con respecto a la otra obra que a mí me he dedicado hasta este tiempo, es la de Lola Herrera, esta mujer que la pobrecilla está hecha una mártir y que trata de... ella fue a ver a Delibes justo antes de que él muriera, ¿eh? Y le dijo Delibes, ¿por qué no me recitas este párrafo de mi obra que me gusta? Y ella se quedó atónita, aterrada. Claro, es muy difícil de pronto improvisar unas frases de una obra, ¿no? Y entonces le convenció para que le dejara empezar por el principio de la obra. Y así lo hizo Lola Herrera. Pero le recuerda con muchísimo cariño. Pues no sé, no tengo muchas más cosas que decir, sino que lo que me ha movido es que informaros con cariño. Claro, Sí, nada más. has guardado esa documentación. Sí, Claro. tengo de todo. Muchas Yo en mi gracias, casa, Blanca. y me duele tirarla, ¿eh? Bueno, claro, es tu vida. Mm, Las cosas importantes de tu vida. sí. Bueno, pues ahora le vamos a pasar la... Sí, Cristina, cariño, no te vayas a... Tengo que pedir disculpas porque sabéis que siempre leo todo y leo todo y a veces en exceso, pero en este caso, por razones particulares, no pude terminar de leerlo el libro, de manera tal que no me siento en condiciones esta vez yo que soy muy opinadora sobre los libros, esta vez creo que me voy me parece que requiere además de lo que he leído, es un libro que requiere su tiempo, su pensamiento, mucho su lenguaje, que no es fácil, este lenguaje rural que está ahí, entre comillas, sepultado y que él lo hace surgir maravillosamente, realmente con una estructura fantástica. Requiere realmente una lectura mucho más tranquila y yo no he podido leer ni la tercera parte del libro, así que prefiero pasar la palabra al resto. He leído, sí, solamente he leído, curiosamente, de Delibes yo he leído muy poquito, sí he leído 5 horas con Mario, pero nada más. Y ahora lo que ha dicho Blanca, lo que tú has dicho, me alienta mucho más a seguir leyendo. Sí. Así que bueno, y seguramente que acá todas además vais a poder decir cosas muy interesantes. Sigamos la ronda. Yo
voy a ser muy poco objetiva con Miguel Delibes porque le he convivido, le he conocido. Y entonces todo ese vocabulario que vosotras lo veis tan extraño, yo eso lo he vivido en los pueblos de Castilla. La gente hablaba así en los pueblos de Castilla. Y él era muy de pueblo, o sea, muy de ir a los cotos de caza. La veda, cuando se levantaba la veda de la caza, él iba a la Codorniz, iba a la Perdiz, y la gente rural era así. O sea, yo cuando leo Delibes es como si estuviera en un pueblo de Castilla, que la gente es y se expresa así. Y ves gente que te parece increíble que hablando de esa manera sean súper inteligentes. Yo he hablado con pastores que te podías quedar asustado, porque era una inteligencia natural impresionante. Te decían todo, cómo se llamaba cada hierba, cada árbol, cada pájaro, ahora está cantando este, ahora está cantando el otro. O sea, eso era maravilloso. Y este hombre eso lo ha defendido a muerte. O sea, que este hombre ahora estaría sufriendo muchísimo, muchísimo. Ya lo sabía venir, sí, sí, lo veía venir. Y por eso te digo que yo es que a Delibes, aparte de admirarle, pues he sentido mucho cariño por él, por el trato. Y ya está. Bueno, yo tampoco es eso. Yo he estado en Valladolid, he vivido allí toda mi vida, era vecino mío. Era tu vecino. Era muy yo he tenido un restaurante en Valladolid importante y él iba a comer y a cenar con María Ángeles y, o sea, no sé, sus hijos han jugado con mis hijos, o sea, no sé, éramos del mismo club, o sea, no sé cómo decirte, pero yo lo que admiro de él es eso, cómo escribe lo que era Castilla de verdad. O sea, a lo mejor aquí eso lo ves también en los pueblos de Andalucía, los más así, que tienen otro lenguaje, otras expresiones. Pues en Castilla, claro, estas expresiones que te parecen tan raras, pero que dice, pero es que se hablaba así. O sea, yo te estoy hablando de hace 50 años o 60 y yo he tratado con gente que hablaba así y se expresaba así, pero con toda normalidad, vamos, que no te extrañaba. Allí no nos extrañaba. Y claro, ahora cuando lo lees, pues claro, a mí, por ejemplo, leer esto, pues me trae muy buenos recuerdos, me trae mucha vida mía, ¿no? Entonces me gusta. Pero claro, yo veo que a vosotras, tú dices el vocabulario de la gente. Hija, es que en una ciudad de provincia, no sé cómo decirte, como era Valladolid, pues es que nos conocíamos todos. Los niños iban a los mismos colegios, o sea, no sé, era muy fácil conocerse. Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos, también conocí al gran bailarín Vicente Escudero, que nadie le conoce, y sin embargo era una maravilla. Claro, y ese le he visto bailar para mí. O sea, eso. Por Florito iba mucho a Valladolid porque nosotros teníamos un encuentro flamenco y entonces llevábamos a los mejores. Yo tengo fotos con todos porque en Valladolid hay mucha afición al flamenco, muchísima. Sí, mucha. Eso sí, la Semana Santa, sí. Claro, bueno. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero quería daros las gracias por lo bien que me habéis recibido. Yo soy jerezana, vivo en Madrid, soy prima de María Luisa, por eso estoy aquí, pero tengo que confesaros que una cosa me pasó maravillosa. Cuando María Luisa me había hablado de vosotras, de lo que hacéis, y además tengo muy presente esa idea de que la educación tiene que ser motor de cambio, que tiene que ser lo que posibilite que la sociedad vaya mejor. Me encantó todo lo que me iba contando vosotras, pero a mí algo me resonó. Yo fui a mirar el origen y resulta, por una casualidad maravillosa, resulta que vosotras, lo que era por lo menos la asociación en Madrid, a principios del siglo XX, del año pasado, la presidenta era María de Maeztu, con la que yo
traté en una de mis investigaciones, en uno de mis libros. Una mujer maravillosa, directora de la Residencia de Señoritas. Y también Clara Campoamor fue presidenta. 22 años. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, esa mujer era admirable. Sí. Entonces, el pensar que pueda estar aquí con vosotras, con lo que significa la figura de María de Maeztu para mí, pues me produce una emoción enorme. Y quería además, sobre todo, pues deciros que me parece maravilloso lo que hacéis, que ese trabajo creo que es muy importante, que muchas veces la gente no se da cuenta hasta qué punto se puede cambiar con pequeñas acciones y con acciones emprendidas en el sitio adecuado la vida de muchas personas para bien, y quería agradeceros. Además, tener la ocasión de poder compartir además y el estar escuchando todo lo que tuvierais que decir en torno al libro, pues la verdad es que como que me interesa mucho y que estoy deseando escucharos. Y, y bueno, ya respecto al libro en sí, comentaros que a mí me pasó una cosa muy curiosa también con el libro, que fue que cuando yo empecé a leerlo, lo primero que pensé fue, un momento, ¿cuándo escribió este hombre el libro? O sea, me interesó en primer lugar situarlo, cómo era, en qué momento lo había escrito él. Y vi que había sido en 1975. Y claro, el año del libro para mí es muy importante por cosas que pasan aquí. Se ve el personaje de Pacífico, un personaje que, como ya habéis comentado, que es tan primitivo, un hombre tan apegado a la tierra de una forma muy básica, muy sencilla. Es un hombre muy influenciable con muchas cosas. Porque para lo bueno de la conexión con la tierra, con lo terrenal y con lo básico, tiene lo malo de las posibles influencias que puede haber sobre alguien que tiene su carácter. Y yo veía ahí dos cuestiones fundamentales que estaban preocupando a Miguel Delibes. Una era, por un lado, el tema de la guerra. En el año 1975, a punto de, escribiría uno o 2 años antes, imagino el libro, qué iba a pasar a la muerte de Franco, qué iba a pasar con España, qué iba a suceder. Y esa idea de la guerra de nuestros antepasados, que mi bisabuelo tenía su guerra y pensaba que todo el mundo debía tenerla, mi abuelo tuvo la suya, la guerra de África, la otra eran las carlistas, mi padre la suya, la guerra civil, y somos con distintas ideas hacia lo que es la guerra, todos formamos parte de una línea en la cual es importante que uno tenga su guerra. Y es el miedo presente a, va a volver a pasar en España, que vamos a volver a las dos Españas, vamos a volver a la violencia y a la idea de que la guerra está aquí de nuevo presente. Entonces, pues yo se ve esa preocupación muy clara y creo que tiene un mensaje pacifista muy fuerte, muy potente, muy de decir, momento, si vamos con la mentalidad de que aquí la cultura de la guerra importa, podemos volver a las atrocidades que se dieron en la Guerra Civil Española, que fue tremendo. Y eso por un lado, y además que creo que está muy bien llevado el personaje por eso, cómo él va viendo las enseñanzas, aunque parezca que no, y él es un hombre pacífico y que le influye y que le interesa, es hipersensible, le interesa la naturaleza, ¿cómo puede acabar? Acaba ahí, al principio te encuentras con cómo este hombre, que en principio estaba tan al margen de las guerras de sus antepasados, él sin embargo termina ahí y tú sabes que ha hecho algo, que habrá hecho, o sea, te quedas al principio muy sorprendida con eso. Y ves viendo cómo es verdad que todas las personas nos puede influir el entorno en un momento dado, podemos tomar decisiones que no son las adecuadas y más si son personas muy influenciables, como es el caso de este hombre, y puede acabar la guerra. Eso fue por un lado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue el personaje de Candelaria, de la novia de Candy. Y claro, ya pensando en los años 70, era la época también de la segunda ola del feminismo. Había muchas ideas revolucionarias en la idea de que las mujeres estamos tratando de encontrar nuestro sitio en la sociedad porque demandábamos dar un paso adelante para poder estar más presentes. Pero claro, ese reajuste de las mujeres implicaba que todo alrededor, la sociedad, los hombres y todo, también se tendría que reajustar. Y claro, daba lugar también en comportamientos de quien quería tener una idea a lo mejor muy de tirar hacia adelante o muy desde una juventud que quería cambiar mucho las cosas, pues podía dar lugar a lo mejor a posiciones demasiado radicales o que dieran miedo en el momento. Y él se le nota, ese personaje a mí me parece que
es muy, es un poco una parodia, lo veo yo. O me da la sensación de que está muy llevado a un extremo exagerado de lo que eran algunas cosas, fallos a lo mejor, o digamos errores que se vivían las personas que muchas veces que consideran que yo voy a cambiarlo todo y no voy a ser como los demás, pero en el fondo quiero lo mismo. Ella es un personaje que dice que no le interesa lo material, pero se queda fascinada cuando suben al pueblo este, hay castillo ahí, quiere, se siente, juega a ser la señora del castillo. No le interesa lo material, pero le interesa el oro. Ella resulta que los hombres, habla de la sociedad patriarcal, habla de que el patriarcado es lo que nos tiene a todos oprimidos y hay que acabar con esto, pero después resulta que en el fondo parece que quiere, y esas contradicciones que muchas veces tienen los personajes, o sea, que todas las personas en realidad tenemos, está un poco llevado a un extremo. Y os voy a decir por qué razón para mí está llevado a un extremo. Porque a mí me parece que, con lo que me ha gustado el libro y lo que me gusta del Ives, me ha faltado algo en relación con los personajes femeninos del libro. En el sentido, no sé si os pasará lo mismo y ya tendréis ocasión después de comentarlo, pero el personaje Candelaria, aunque es muy buen personaje, está muy bien construido, me pareció un poco llevado a extremo, aunque creo que su razón era para criticar un poco los excesos que se estaban viviendo en aquella época y el miedo que él con 55 años, que ya lo cogió con una edad madura, pero con todos esos jóvenes que tenían con ese empuje, pues le debía a lo mejor dar miedo, junto al tema de la guerra civil. Pero el tema de las mujeres es que me pasó una cosa también, que fue que al principio del libro yo estaba leyendo y vi el personaje, veía las guerras de los abuelos y del bisabuelo, del padre, y de pronto empieza a introducir los personajes femeninos. La abuela la mística. Y pensé, qué fascinante, porque él, que es muy sensible, probablemente por parte de la abuela le pudiera venir ese amor por el mundo natural, ese miedo que tiene a que, a que corten el árbol, que siente lo del árbol, que siente todo, pero resulta que no, que la abuela la llevaron por otro sitio, era una mística a quien los demás de alguna forma manipulan y que la encierran en un sitio. Con lo cual la abuela, yo, qué pena que en vez del tío Paco hubiera sido la abuela. O sea, pensé que me habría gustado que ese personaje, el tío Paco, hubiera sido la abuela, como por mostrar ese lado también del apego a la tierra que tenemos las mujeres muchas veces y de lo natural, que me habría gustado. Y también otra cosa fue la madre. A mí la madre me parece maravillosa, pero creo que tendría que haberla desarrollado un poco más, porque hace dos cosas fascinantes la madre, que es en dos pinceladas él, que lo hace magistralmente, muestra cómo es ella, que es un momento en que está al lado del árbol, él, y siente lo que le pasa al árbol, la madre no lo entiende, está pensando, este niño no le entiendo, y lo que hace es lo coge, lo mete en la cama y lo tapa, como diciendo, no te entiendo, pero te protejo y te quiero, que me pareció maravilloso. Y la segunda vez donde ella muestra el carácter es también un momento en que él está diciendo, ya es que eh, yo no como casi nada, y eso, o no comía en una época, y eso a ella le preocupaba mucho, que le preocupaba que comiera. Es como si frente a las locuras de las guerras de ellos, y el personaje del tío Paco, que parece maravilloso, pero que después no lo es tanto, resulta que la madre era la que hacía que fuera posible el día a día, su realidad, y él la quería y la quiere mucho, y pensé, qué pena que no lo hubiera desarrollado un poco más el personaje de la madre. O sea, era un poco también mi opinión. Y bueno, ya dicho esto, me ha encantado, me ha parecido maravilloso. El personaje, o sea, el personaje y toda la historia, el psiquiatra también me gusta muchísimo el diálogo entre los dos y ese contrapunto entre los dos, pero quería dejar un poco el testimonio de que pensé, ay, que qué pena que no hubiese desarrollado un poco más los personajes de ella. No sé si os ha quedado esa sensación, pero que fue lo que pensé. Sí, muy interesante. Sí, realmente me está resultando muy interesante que cada una de nosotras, o por lo menos, que es, o sea, una visión de cosas distintas, interesantísimo, porque además entre unas y otras pienso
que puede ser. Yo me he centrado sobre todo, he cogido unas cuantas notas y para no esto las he resumido aquí y a lo mejor leo un poco. Y me he centrado sobre todo en el personaje de Pacífico Pérez, que me pareció alucinante y un poco toda la saga que tiene detrás y toda la presión realmente que sufre este hombre y que desde mi punto de vista, o desde el punto de vista que me parece entrar aquí, que lo, que lo, que lo atenaza. Voy a empezar un poco, hice un resumen sobre la escritura, o sea, la estructura del libro y la manera de presentar el relato a través de las entrevistas grabadas, que yo no sé si es original o no, a lo mejor quizá otras personas ya lo hicieron, seguro, pero me parece súper interesante y que está muy bien hecho. Y me llamó la atención. Pues la verdad que no lo sé. Posiblemente. Pero, y además lo que me interesa aquí es que y además la cosa de que estaban grabadas. Lo que pasa que no es un psiquiatra, sino que es un periodista. Un poco. Sí, pero la idea de que son las grabaciones que hizo, eso me pareció muy original. Muy original. Y después también me llamó la atención la anamnesis que hace el doctor Burgueño al principio y luego un poco al final, lo bien hecha, lo perfecta que está. Me imagino que Delibes le habría pedido ayuda, a lo mejor a algún médico, algún psiquiatra, porque está con una perfección, o sea, muy escueta, pero bueno, muy bien. Y el personaje de Pacífico Pérez, bueno, que volveré sobre él, es un personaje que a mí me parece, o sea, genial. Es una creación por parte de Delibes insólita. El lenguaje que utiliza también es, bueno, el lenguaje culto del doctor Burgueño y luego el lenguaje primitivo, arcaico y rural del campo de Pacífico Pérez me parece, en fin, insólito, pero estoy muy de acuerdo contigo que realmente Delibes, este lenguaje, yo no conozco mucho Valladolid, pero bueno, soy de Galicia y conozco los pueblos de Galicia interior y a otro nivel lo entiendo perfectamente porque he conocido a personajes muy primitivos también en Galicia, que hablaban gallego y que se expresaban de una forma curiosísima, y otros a lo mejor, personas que eso, lo mismo, que conocían muy bien el campo y los pájaros y esto, y que con su lenguaje se veía que eran personas inteligentes y tal, había, en fin, los dos, desde el muy primitivo, muy primario, hasta personas, bueno, pues cultas, pero con un amor a la naturaleza, un poco en ese sentido, la misma cosa. Vaya, que me lo imagino bien. Y en lo que respecta al libro en general, me encantó. Yo lo había leído hace años, leo un poco porque así me pienso que voy más rápido. Y, y al releerlo ahora todavía me pareció pues quizá más genial y que se presta sobre todo a reflexiones muy profundas sobre múltiples temas que nos atañen a todos, como el papel de la sociedad, el papel de la familia, la agresividad, el libre albedrío, la libertad, la justicia. Porque hay que pensar también cuando juzgaron al Pacífico Pérez, todas las historias entre el abogado de aquí y allá, y que se le inventaban una historia y él decía, que se debió armar ahí un revuelo de mucho cuidado. Y desde el punto de vista clínico, también es un personaje tremendamente interesante, en el sentido, por ejemplo, la influencia que puede tener, la influencia o sea, que puede tener o sea, sobre la manera de ser, de sentir, de reaccionar, o sea, de la filogénesis de uno, en donde nace, las vivencias de la primera infancia, toda esa agresividad horrorosa de sus abuelos. Y hay otro tema también muy interesante que me parece a mí, la influencia que puede tener sobre un ser humano cuando es pequeño y
y bueno, y no tan pequeño, las expectativas que tienen los padres y la familia de, porque sobre este niño, digo niño Pacífico Pérez, esperaban de él que fuese un machote, que fuese un esto, que tuviese una guerra, o sea, tenía que ser así. Y el bueno del hombre es que no lo era, no lo era, estaba en un mundo absolutamente distorsionado para él. Digamos que el personaje de Pacífico Pérez para mí no tiene desperdicio, ya a lo mejor volveré un poco más sobre él y bueno, aquí hice un pequeño resumen. Primero, el nombre es tremendamente simbólico, el nombre de Pacífico. Es un ser primitivo, primitivísimo donde los haya, perdedor, inhibido, reprimido, hipersensible. Por ejemplo, cuando lo que sufría cuando podaban la higuera o cuando le quitaban miel a las abejas, en fin, todo eso. O cuando el abuelo le llevó a pescar las truchas, bueno, lo tengo por aquí, no sé si os acordáis, bueno, que entonces lo que le pasó fue que al quitar el anzuelo a la trucha, me parece que fue con el abuelo, sí. Al quitar el anzuelo a la trucha, él empezó a sentir un dolor en la boca y al día siguiente apareció con los labios totalmente hinchados, inflamados. Desde el punto de vista clínico, el personaje de Pacífico Pérez es, digamos, es un carácter histeroide del todo, porque eso es una manifestación, digamos, o sea, del libro y tiene varias. Otra, la bombilla que le salía de vez en cuando, y después que se acordaba él de cuando nació, en fin, una serie de cosas curiosas que forman parte de personajes de tipo esteroide. Y aquí ya hago un pequeño inciso. Esto que es el psicoanálisis, que fue el que investigó más sobre la histeria. Bueno, la histeria para el psicoanálisis es un tipo de neurosis que se caracteriza por descargar las tensiones psíquicas a través del cuerpo. Digamos, esta es la base de la histeria. Y este mecanismo se denomina conversión y suelen ser personas que, o sea, que tienen sus afectos y sus estos reprimidos, a veces primitivas, pero a veces no, pero que son personas sensibles pero que muchas veces son personas que no tienen, digamos, capacidad, no tienen herramientas para expresarse, digamos, sus emociones con palabras. Y entonces, digamos que no es que lo busquen, es una cosa inconsciente, se descargan esas tensiones a través del cuerpo. Eso Freud fue el principio del origen del psicoanálisis, ¿veis? Todo el proceso psicoanalítico. Volviendo al Pacífico Pérez, nace y vive en un entorno social aislado, rural, en un mundo de ignorancia, de miseria, de miedo, y una familia particularmente primitiva. La abuela, y es curioso porque la abuela Benetilde esa tenía la misma sensibilidad que Pacífico, o sea, tenía ahí, digamos, un antecedente filogenético ya interesante. La abuela no, y es curioso lo que tú dices, María Teresa, del papel de las mujeres, porque menos la hermana, que la hermana, en cambio, era de carácter agresivo y fuerte, el resto están como diluidas. Y es cierto que Delibes, y no lo había pensado en ese momento, pero al decirlo tú me ha parecido muy interesante que realmente las mujeres pasan muy de puntillas, sí, o habla muy poquito, sí. Sí. También, también. Sí, 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 Y la la cara, hermana, y la hermana. sí, sí. Y después los personajes, sobre todo, casi todos los personajes masculinos, menos el tío Paco ese, pues rezuman una violencia y una agresividad, pero en todas sus modalidades, ¿eh? Ya no solo lo de la guerra, sino, por ejemplo, tiene una falta de empatía tremenda, no tienen en cuenta para nada al bueno del Pacífico Pérez, y lo utilizan además, que eso digamos, una actitud muy agresiva, lo utilizan como blanco de descarga de sus deseos y de sus historias. Y bueno, pues
hablan de la guerra, del fusilamiento y tal, y ejercen sobre el pueblo del Pacífico una presión que él tiene que soportar todo eso y que él de mayor tiene también que tener su guerra, lo cual me parece, yo lo veo como un hombre que es sensible y tal, y que nació en un sitio que no le corresponde, y que ha desarrollado, digamos, un encogimiento por un lado y que por eso tiene ese carácter tan extraño, porque es que no lo entendieron. Y hay esto, por ejemplo, cuando nace, que empiezan, que los describe varias veces, que, en fin, que empiezan a revolver en los genitales y tal, a ver si tenía mucho, si tenía poco, no sé qué historias y tal. O sea, sí, o sea, que estaban obsesionados con que el niño tenía que ser un macho y tenía como era, en fin, que sobre todo que lo tenían como centro objeto de sus ideas, de sus fantasías, o de sus deseos, o su agresividad, en fin, de sus pulsiones, toda la familia. Si os fijáis, en la novela realmente es sobre quien descarga todo el peso de todo el universo de la novela, para mí. Por eso para mí que es un Pero ¿por qué personaje que es... cuenta Pacífico? Claro, Lo claro. lógico, cuenta que el mundo que lo Si te rodea. lo llega a contar la mujer esa que no tiene ni voz ni voto, Sí. te hablaría de la represión y Sí, de claro, de claro. no poder hablar, de no poder tener ideas. Y me pasa un poco lo que decía Blanca, que es un personaje tan simple que aun sabiendo lo que hizo, que mató a alguien, porque pues, lo mató, acaba uno por cogerle cariño y por apiadarse uno de él, porque es una cosa que es una cosa distorsionada del todo ese señor, en un mundo distorsionado, en fin, para él. Y después tengo aquí unas cuantas reflexiones en general, que pues ya voy a los documentos. Y es, por ejemplo, la reflexión sobre la libertad. Pacífico dice que cuando se lo llevan a la prisión del hospital en coche, y dice aquí, es 188, lo leo en un segundo porque es que es interesante. Y además de Delibes, encontré ahí una cosa que dijo Delibes a ese respecto, interesante. Dice, resumo un poco. Dice, el doctor le dice, porque lo llevan en coche de cuando está enfermo, que tiene como una hemotisis, o sea, que empieza a vomitar sangre y tal, lo llevan de la prisión al hospital. Entonces lo llevan en coche. Le dice el médico, ¿y quién te acompaña? ¿No sentiste deseos de escapar? Dice, ¿qué cosas tiene? ¿Dónde iba a ir? ¿Dónde iba a ir más que a... ¿Dónde iba a ir que más valiera? Y le dice el médico, qué sé yo, al pueblo. Y aquí ya salto porque esto... Y dice el Pacífico Pérez, ¿y de veras se cree usted, oiga, que estos tenían más libertad que yo? En fin, era un ser que se sentía oprimido en todos lados. Y, y a propósito de esto, encontré un prólogo escrito por Miguel Delibes al texto de la obra, porque esto lo hicieron en teatro. Y entonces la obra de teatro lo hicieron en un texto, lo escribieron en un texto. Y en ese texto, que yo no lo encontré, Delibes hizo un prólogo. Y dentro del prólogo hay una cosa muy interesante que al final pone. Esto es de Delibes, ¿eh? Alguien podrá aducir que en la actualidad el mundo civilizado, y pone un interrogante, ha desterrado las guerras y en consecuencia este drama, tal como ha sido concebido por mí, no volverá a repetirse. Pero yo me pregunto, ¿estamos seguros de que esto es así? Y si lo es, ¿no es el miedo antes que un sentimiento de fraternidad quien ha instaurado en la tierra esta paz vigilada? Lo cual tiene mucha amiga, vaya. Después también sobre la justicia me surgen un montón de preguntas. En fin, los límites de la justicia, la dificultad de juzgar, porque juzgar a este hombre, yo no me gustaría nada ser ni fiscal, ni juez, ni abogado de este señor. En fin, Luis María, el abogado, trataba de defenderle contando un relato falso y él no está de acuerdo. Y se montó ahí un número tremendo porque es que, bueno,
y después el abogado intenta defenderlo demostrando que está mal de la cabeza, en fin, que estaba chalado, decía, y él decía que no. Entonces ahí se plantea también la historia de realmente hasta qué punto uno es consciente de cómo es o cómo no es. Y, bueno, también hay otro tema que es, como última reflexión, el libre albedrío del ser humano. ¿Hasta qué punto yo soy responsable de cómo soy? Por ejemplo, en este caso se ve muy bien, teniendo todo lo que tienes detrás. ¿Hasta qué punto tú puedes hacer algo? No lo sé. Y solo si me permitís, ya acabo, sobre el libre albedrío, Freud, en 2 artículos suyos, habla de una cosa muy interesante, que habla de las 3 heridas narcisistas infligidas a la humanidad contra el orgullo humano. Y entonces, bueno, son 2 obras de Freud, la última en el 1925. Y entonces es que desde la primera afrenta es la cosmológica, que es la de Copérnico en el siglo XVI, diciendo que la Tierra no es el centro del universo. O dicho de otra forma, la Tierra no es el ombligo del mundo. Es una herida narcisista decir, no, mira, tú no vives en el centro del mundo. La Tierra gira alrededor del Sol. Después vino la herida biológica de Darwin, en 1917. Él dice, bueno, por lo menos pues, estamos los hombres que somos los hombres. Entonces Darwin dijo, pues el hombre no es distinto de los animales, forma parte de una cadena evolutiva y no, parte, es una cadena más. Pero después, esto es lo que decía Freud, dice, pero bueno, por lo menos nos quedaba, si yo tengo mi conciencia, yo soy yo y soy dueño de mis actos. Y viene Freud y entonces dice, y esto textualmente lo dice él, el yo, la conciencia, no es dueño de mi propia casa. Nuestra vida está regida por el inconsciente que no conocemos. Y entonces un poco el personaje de Pacífico Pérez uno se hace estas reflexiones hasta qué punto este buen hombre, con esa vida y con ese pasado, ¿qué podía hacer él? Y el crimen que cometió. En fin, lo dejo ahí. Bueno, pues yo tengo poco que decir. Primero porque ya había dicho bastante y luego porque hemos tenido intervenciones muy interesantes que han tocado todos los palos. Eh, y yo insisto con la dificultad de la estructura de hacer un libro como una conversación, teniendo en cuenta eso, pues a mí me cuesta mucho trabajo hacer diálogos porque me siento muy ridícula, pero porque soy muy exigente con los diálogos y muchas veces veo en los escritores que hacen diálogos que en vez de estar hablando el personaje uno con otro, están hablándole al público y contándole la historia, o sea, todo lo que ha ocurrido antes, pero sí, aquí ocurre que a través del diálogo nos cuentan, pero nos lo cuentan sin trucos, ¿no? O sea, sin que sea patético, sin que se le vea el truco, quiero decir. Y, y muchas veces, por ejemplo, en muchas series de televisión, ¿no? Que tú ves que un personaje le está contando al otro personaje algo que ese personaje, por el lugar donde está, tiene que saber lo que le está contando porque trabajan en la misma comisaría de policía o porque no sé cuánto, y en realidad quien se lo está contando es al público, pero se lo está contando de una manera con tan poca maña que se ve mucho el artilugio, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y eso a mí me desagrada mucho porque a mí ya sabéis que lo que no soporto es que me tomen el pelo y sobre todo que me lo tomen de una manera tampoco genial, ¿no? Y luego, hablando del feminismo, pues ya os digo que esto es un poco desalabazado porque estoy intentando meter algo así entre lo que habéis dicho, ¿no? El feminismo yo creo que sí que está representado por la Candy. La Candy, a mí no es que me resulte irreal la Candy, a mí me resulta uno de esos personajes que encontramos por el camino que es como una mujer
que en mi pueblo llamaban que saca los pies del tiesto. Que saca los pies del tiesto. Alguien alguien que hace, que tiene una conducta como muy adelantada a lo que luego otras mujeres van a hacer en masa, ¿no? Porque lo que hizo lo que hacía la Candy, luego fíjate ahora mismo lo que tenemos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tenía una amiga en el cole, tenía una amiga en el cole que bueno, pues desde muy joven tuvo relaciones, luego se quedó embarazada, luego desapareció el embarazo, luego todo un montón de cosas, ¿no? Y era como muy escandaloso todo porque nosotras no íbamos, las demás, la gran mayoría de las demás no estábamos aún en esa película porque seguíamos pues, con el respeto, el miedo, la contención y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre hay una que va en avanzadilla y la Candy es un poco esas que van en avanzadilla, ¿no? Y más para esa época, lo que tú dices del año 95, del año 75. En ese año, por ejemplo, ya en Francia había ocurrido mayo del 68 y en España pues estaba empezando a llegar, que ya empezaban a haber muchas mujeres que empezaban a tener este tipo de... Y la píldora, ¿eh? La movida fue más tarde, fue en el 81. A ver, que yo he escrito un libro que acabo de ganar un premio ahora mismo y sé cuándo empieza la movida y empieza... sí, pero fue después, créeme. En el 75 no fue. 75, vamos, la movida... Bueno, sí se marca, la gente que estudia la movida empieza en un concierto que hubo en Ingenieros, donde que lo hicieron todos los grupos emergentes porque había muerto el líder de Los Secretos, o sea, el guitarrista de Los Secretos o algo así. Entonces hicieron ese concierto y ahí fue en el momento en que está datada que empieza la movida. Claro. No, pero no es ese. No es el que murió con la droga muchos años después. No, fue uno que murió en un accidente de tráfico. Antes, mucho antes. Pero bueno, vamos a ver. Lo que yo os quería decir. ¿Qué era eso? Pues mujeres que había que eran eso, porque que eran avanzadillas y que siempre ha habido una que era más ligera de cascos, ¿no? ¿O qué? Claro, efectivamente. Pues la Candy era la ligera de casco de la época que fumaba y eso, ¿no? Ya está, y se iba con el muchacho este y además le hablaba de la igualdad y hablaba de la no fidelidad, por ejemplo, hablaba, ¿no? También. Luego, en cuanto a ver, la inocencia, a mí el personaje de Pacífico me resulta muy interesante porque es como si fuese, eh, no es tonto y tiene una cantidad de valores y es capaz de pensar de una manera inteligente, pero luego tiene la inocencia. Por ejemplo, que tiene muchas personas que son muy inteligentes en algunas áreas de la vida, pero como ya sabemos que según Gartner hay 7 inteligencias, ¿no? Pues a lo mejor es muy inteligente en 3 y en la espacial, la de conocer las plantas, la de tener la sensibilidad de no sé cuánto, bueno, todo ese tipo de cosas, pero luego es que los Asperger también son algunos, también no son todos inteligentes en las mismas cosas. Este autista, el espectro autista es un baúl desastre de un montón. No se le puede esquematizar con que sean todos iguales, ¿no? Y lo que te decía era eso, que me da como la impresión de que él hay algunas cosas, como es, por ejemplo, ver la mala intención, no es capaz de ver la mala intención. Y no ve la mala intención, por ejemplo, en Santiago, en Don Santiago. A ver, es evidente que Don Santiago
ha abusado, o sea, ha abusado de ellos para salir de allí de la prisión y que los cogieran a todos y él se marchaba en su coche tan feliz, ¿no? Pero él no es capaz de comprender que el otro ha estado mintiéndoles, no le entra en la cabeza. No, no tiene ese pensamiento, ¿eh? Tiene maldad, no tiene No maldad. tiene maldad, pero no le da su pensamiento para pensar en que alguien puede hacer eso. Y porque él en realidad está lleno de valores. Entonces, también María Teresa ha contado, ha hablado de eso, de los personajes que no son buenos ni malos, no, o sea, de cómo él, por ejemplo, es un personaje que ha matado, pero en realidad es un personaje que tiene muchos valores en otras facetas de la vida. ¿Y por qué ha matado? Que eso es una de las cosas que me gusta mucho de este libro. Yo creo que todo es para contarnos por qué este hombre llegó a hacerse un asesino, que era un hombre sensible, un hombre bueno, un hombre de bien, que parecía que no, que él de su condición, de su condición no iba a salir a hacer actos semejantes, ¿no? Pero claro, ¿por qué hace uno lo que hace? Pues lo que sea en la vida. Pues primero porque uno tiene su personalidad, ¿no? Uno tiene su forma de reaccionar, su forma de pensar, de elaborar el pensamiento. Otra, por cómo te han educado, que eso es muy importante y para Miguel Delibes lo era. Y por eso trae lo de los abuelos, lo del bisabuelo, lo del padre. Todo eso es dónde se ha criado ese niño, el terrizo que ha tenido ese chico, el caldo de cultivo donde ha estado sostenido esa plantita que es pacífico, ¿no? Y luego, claro, su circunstancia que decía Ortega, ¿no? Y, y entonces, claro, pero ni aún así parecía que se contagiaba después de todo eso que había tenido. ¿Qué más puede ocurrir? Pues eventos momentáneos que te pasan en la vida, que llámale lo que le llamaba Paul Auster, momentos de azar, momentos en que tú te enfrentas a algo así de repente y o tomas un camino o tomas otro. Pues eso le pasó a este hombre. Después de que había tenido ahí un caldo de cultivo, un terrizo ahí horroroso, de que la plantita parecía que no se torcía pese a todo lo que tenía, de repente la vida te pone en una tesitura y tú accidentalmente, azarosamente tienes que responder a eso y puedes responder mal, porque lo que hizo, lo de matar a este, es casi un impulso, ¿no? Es una cosa que no, que ni lo pensó, ni lo iba con mala idea, ni. Claro, claro, claro. Pues eso. Y nada, eso me resulta muy interesante. Luego, en cuanto al lenguaje, fijaros una cosa. A mí me pasa que, ¿sabéis que la mamá de José murió el día 1 y el abuelo lo hemos tenido aquí unos días? Y va el abuelo y dice, oye, no, que mira, que me voy a cambiar de elástica. Yo de elástica. Y yo, la madre del cordero. Tu madre tiene una elástica. Es una broma, ¿no? Pero, claro, claro, claro. Y entonces ya, de repente, yo estaba leyéndome el libro y digo, ostras, es que el abuelo todavía tiene un léxico de su época y le llamaban la elástica, la camiseta interior y, ojo, petas, que es que no solo se ha perdido en Castilla, que se ha perdido en Andalucía, que es que de toda la familia el único que sabe lo que es una elástica es el padre, el abuelo. Y así es. Bueno, lo del nombre me acuerda muchísimo de Marité, porque Marité es una compañera, o tú la conoces, que cuando viene siempre analiza los nombres que ponen los autores. Y Pacífico es un nombre que le viene al pelo, porque en realidad él era pacífico, aunque de repente se encontró con que había asesinado a otra persona, ¿no? Luego,
Mira, eso que has dicho tú de que en 1975 cómo pensaba la gente y todo esto, mi abuelo era igualito que Miguel Delibes en su pensamiento. Mi abuelo era el jefe de la Guardia Municipal del pueblo en la transición y mi abuelo reunió a toda la familia y le dijo, mira, hijo, podéis votar a quien queráis, pero yo os aconsejo que votéis al centro para que no estemos ni en un extremo ni en el otro, y para que todos hagamos la transición pacíficamente, entendiéndonos, y no nos volvamos a matar. Sí, y salió así, y eran hombres como Delibes, hombres como mi abuelo, que querían entenderse, que querían entenderse. Y luego, otra cosa que has dicho tú, que tiene que ver con que la no existencia, la no presencia de la mujer en la obra. Podríamos decir que es que no hay presencia de la mujer en la obra. En realidad, ¿esta obra de qué trata? Esta obra trata de la violencia, de cómo nace la violencia y de cómo se extiende la violencia. Delibes creía que la mujer era incapaz de la violencia. Él no le propone ningún acto violento a ninguna mujer. Bueno, el personaje. Ya, pero es el hombre. No, matan por su orgullo y matan por su historia, pero no por una mujer. Las mujeres ninguna era violenta. Ningún. No. Pero Elena de Troya no tuvo la culpa. Claro que no, claro que no, claro que no. Pues yo, en mi opinión, que ahora te doy la palabra a ti, en mi opinión lo que hace Delibes es sacar a la mujer del grupo de los violentos. O sea, la mujer como ser genérico no forma parte de eso, de incentivar la violencia, de crear que si los huevos, ahí vamos a rebuscar ahí para a ver, mientras más violento y más, a ver cuál va a ser tu guerra. ¿Tú cómo vas a matar? ¿Con la bayoneta? ¿Con esto? ¿Con la pistola? ¿Eh? La hermana de Pacífico tiene, lo anda el abuelo. Y le hacía perrerías a él también. Sí, pero, sí, es verdad, eso sí es verdad. Bueno, pero eso, claro, yo creo que Delibes piensa por su experiencia con su madre, con su mujer, con su gente, que la mujer no es propicia a la violencia. Las libran los hombres. Ya. Y yo creo, por ejemplo, en este prodigio que hay de personaje que es pacífico, que es un ser que en principio está un poco como iluminado, ¿no? Nos da como un ser que está casi iluminado llega a la violencia, ¿no? Da muchos pinceladas de realismo mágico, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, esto de que de lo del pez y que al otro día salga con la boca toda inflamada, ¿no? Que tiene que ver, me recordaba como para chocolate, cuando pasaban cosas en la cocina y luego tenía que ver con los cuerpos, con lo que sucedía alrededor, ¿no? Cuando mezclaban condimentos y eso. Y bueno, el que lo de que bueno, Yo pensé que era gay al principio, que era maricón. No, pero a él le pasó, yo creo que, si puedo decir, aunque ha sido interesante lo ¿verdad? Perdón, que no quería introducir, pero es que lo que le pasó con el tío es lo que yo creo que es una violencia. Eso es sutil. Es posible. Que la ira reprimida de él no era tanto la mujer como su tío, al que él quería de verdad, fue el que le utilizó y le ejerció violencia a su mujer.
No, no, eso es algo más. Eso es algo más. Aparte de Me eso, comí toda la quiero decir leche. que todo eso era sumar. El abuelo, el otro, el tío, todo era sumar, sumar, sumar. Claro, todo eso era sumar. Bueno, Ana, por favor. Bueno, nosotros nos hemos enterado de la historia porque Pacífico Pérez mantuvo 7 entrevistas con el psiquiatra. 7. Esa es la que nos va contando la historia. Porque el psiquiatra lo consideraba como un enfermo que que daba poca vida. Y sin embargo, una actitud digna, tenía poca vida, pero sí tenía una actitud digna dentro de su carácter complejo. Era ingenuo y de exacerbada sensibilidad. Y Pacífico era capaz de catar desnudo las colmenas y de sentir los dolores de los árboles recién podados a las voces del río, y sin embargo también él acabará matando de forma inesperada, repentina y sin sentido. Murió cumpliendo condena en el sanatorio penitenciario de Navafría. Bueno, porque Pero murió de tuberculosis. tuberculosis. Era Eso lo que fue muy bien. Nada. Sí, me ha gustado mucho la obra. La he disfrutado. Por la forma en que se expresaba y eso es que me ha encantado. ¿Y si se relea o no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Sí. Graciela. Yo no tengo mucho para agregar porque habéis hablado un montón, pero tengo que decir que al principio me costó mucho Claro. incorporarme. Es como decía Ana, nosotros a veces leemos Borges y a mí me es fácil y a vosotras no. Y después de llegar a la segunda noche dije, ay, pero si hablaba Plácida. Plácida fue la señora que me crió a mí. Era una gallega, no era señora, tenía 16 años y mi mamá le decía, háblele despacito a la nena, porque juntaba todas las palabras y no se le entendía nada. Y a partir de ahí es que me fui metiendo cada vez más. He tenido que leerlo muy rápido, primero porque estoy con un problema de vista y no llego a ver estos días, llevo 15 días así, estoy fatal. Pero por el otro lado, eh, había cosas que me encantaban. Yo siempre pienso que esto que llamamos las familias primitivas, ¿qué nos da el poder para decir que nosotros no lo somos? ¿Qué nos da, o sea, es mejor el saber del médico que el saber de Pacífico? Siempre estas cosas a mí me quedan en el aire, porque en realidad Pacífico cuenta una historia con una habilidad impresionante por parte de Delibes, por supuesto. Y el doctor solo hace las preguntas, no cuenta nada. Entonces, me quedó flotando en el aire eso, lo que tú decías de las mujeres. Yo primero cuando empecé a ver a la Candy, dije, pero cuando escribió esto, porque hay un cierto discurso feminista que yo no sabía que había existido en España en esos años. De Argentina sí sabía que existía, pero no sabía que lo había aquí. Entonces me quedé con el tema del discurso feminista. Y mirad, hablábamos de primitivos. ¿Quién es más primitivo, el médico o la Candy? Porque por el discurso, hable a lo bruto, no lo sé. Después, sí veo que Pacífico es una herramienta de la familia. En realidad no sé si es una herramienta. Es un pobre desgraciado maltratado por una familia donde el poder del hombre tiene que mostrarse a través de la violencia. Y él es incapaz de ser violento. Por eso primero pensé que era un maricón, dicho de otra manera. Porque digo, no puede ser, no tiene capacidad de reacción, parece, frente a nada. Solo tiene las histeriqueadas, como decías tú. Y digo,
esto no es de hombre, los hombres son obsesivos. No, los hombres son obsesivos y violentos, como dijeron una vez. Entonces digo, esto. Y la verdad, yo no viví el movimiento de los años 70 aquí. Me pregunto cómo era la distorsión, porque esto está escrito y hay el personaje vive, todo es como un mundo distorsionado. Son solo preguntas que tengo sobre esto y no lo tengo claro. Pero, ¿cuál? Yo lo sé que es real. Escucha, yo te podría contar tantas anécdotas, aún de los pueblos de Andalucía, desde hace 20 años. Yo caminaba a los pueblos y hablaba con la gente y lo sigo haciendo cada tanto. Y tú te enteras de cada cosa. Primero hay que aprender a poner las orejas así para entender, porque me pasa que, claro, yo hablo otra lengua, aunque hablemos todos español, es otra lengua. Y me encanta el tema de lo que llamamos justicia. Fíjense, nosotros hemos hablado de justicia en relación a Pacífico, pero justicia ha habido para el Visa, ha habido para el padre, ha habido para el abue, para el Visa, exacto. Cada uno de ellos ha valorado lo que era la libertad y la justicia de acuerdo a sus circunstancias. O sea, hay un entorno favorecedor para cada cosa. Y esto es como una película. Cada personaje tiene un lugar en el mundo donde valora la justicia y la libertad, sea a través de la violencia o sea a través de supuestamente el amor, porque aquí las mujeres se quedan como las proveedoras de amor y las cuidadoras, y no hay más, salvo la Candy que es, se sale del tiesto y, y encima tiene discurso feminista. Yo nunca pensé que Miguel Delibes podía poner un discurso feminista en un libro de él. Nada, estas son ideas que se me fueron ocurriendo. Y que conste que me faltan 50 páginas. Haciendo, está todavía tratando de escapar. No, pero mira, si estoy leyendo así, que no puedo leer, no sé qué me pasa. Ya fui, que tengo que hacerme gafas nuevas. Pero oye, nada más. Pero fue Bueno, no ha sido de golpe. No voy a decir nada porque yo agradezco muchísimo que siempre soy la invitada de piedra, pero me encanta venir. No lo he visto. Leído sí. Leído sí y he vivido el mundo de Miguel Delibes. Muy bien. También yo pertenezco a un pueblo de Zamora en el que él sabía que había que mantener ese equilibrio con él, iba a desaparecer. Él no querría que desapareciera, pero daba por hecho que él lo quería hacer de esa manera. Que era inevitable que iba a desaparecer, estaba todo el lenguaje. Exactamente. Y también me parece que sí, que en este momento que estamos viviendo de falta de sentido común, para mí haber abandonado el campo es lo que hace que la gente no tenga paciencia, no sepa que el cosmos tiene sus leyes, que todos sus ciclos y que existe un tiempo. exactamente. Tiene Castilla. Mira, qué importante eres, esto es lo que has dicho. Claro que sí, Pero eso voy a decir yo algo al final. ¿Qué quieres? Muy importante. No, porque yo hablo español, me ha gustado mucho entender que siempre nos ha dicho. Todavía que se puedo leer el libro, hay ustedes que me explicará alguna cosa que no he comprendido. Bueno,
Bueno, pues vamos a dar fin a la tertulia. Blanquita, ¿tú quieres decir algo? No, yo quería proponer Espera, pero no. digamos, de vez en cuando, a ver, una pequeña poesía. De poesía, yo traía una. ¿De quién es? De León Felipe. De León Felipe. Es que León Felipe era su tío. Era el hermano, era el hermano del ¿no? Yo he entregado las cartas de León Felipe Madrid a la Biblioteca Nacional. Me lo agradecieron muchísimo. Sí, sí, sí. Espérate, pues, yo creo que la poesía sí es la más profunda literatura que hay. Que unas palabras muy breves te expresan de una manera sublime, ¿no? Y es una pena que no toquemos nunca una poesía. Me parece que podríamos empezar con una pequeña poesía. Si queréis os leo la primera que he preparado. Venga, no la cantaré. La he escogido porque se refiere a los árboles. Ah, pues muy bien. Y es muy cortita, fíjate. Muy bien. Dice, qué día tan largo, qué camino tan áspero. Qué largo es todo, qué largo. Bueno, pues la empiezo. Venga. Qué día tan largo y qué camino tan áspero. Qué largo es todo, qué largo es todo y qué áspero. En el cielo está clavado el sol iracundo y alto. La tierra es toda llanura, toda llanura. Y en la llanura ni un árbol. Voy tan cansado que pienso en una sombra cualquiera. Quiero descanso, solo descanso. Dormir. Lo mismo me da ya bajo un ciprés que bajo un árbol. Qué bueno. Además, porque ese es el entorno de esa Castilla. Y, ¿verdad? Bueno, quería decir, a ver dónde está. Él nació en Zamora, ¿no? La movida madrileña. Se considera que el movimiento se precipitó tras el concierto homenaje a Canito el 9 de febrero de 1980, en memoria de dicho músico y cantante, promovido por la Escuela de Caminos de Ingenieros de Caminos de Madrid, por un grupo de estudiantes que posteriormente formaron la banda Los Secretos. La primera reunión importante tuvo lugar en 1981 con el concierto de primavera de la Escuela de Arquitectos. Es que me lo había estudiado de memoria para... Bueno... ¿El qué, hija? Aquí no hay nada que discutir. Lo has hecho estupendamente. A ver, tengo que deciros dos cosas. La primera, que se me ha perdido esto. ¿Y dónde está? A ver. Sí, hay que pagar. Hay que poner 10 euros cada persona humana. Procurar ser humana, ¿eh? Y luego, que tenemos la próxima tertulia el día 17 de marzo y que vamos a leer la obra de La Vegetariana, que es de... A ver... La Vegetariana de Han Kang, la coreana Han Kang, que es... ha ganado el premio Nobel. Yo me lo he leído. Tomaros una tilita, ¿eh? Antes de empezarla. Es buena, pero tomaron una tilita. Han Kang, La Vegetariana, 17 de marzo. No sé yo si decir preciosísimo que sea, es lo que sea. A ver, el dinero lo tengo yo, en esta ocasión especial. La que no tenga puede pagar. Bueno, espérate un minutito. A ver, ¿cómo van las cosas? 50 no tengo más, por ahora. 20. Toma. ¿Alguien más? A ver, ahí está la señorita Carlata, dámelo, por favor. Allí hay otro. Vamos a ver. Esta es larga. Ven acá para acá. Tenemos esto y esto y esto. Y ya no hay más audio, ¿no? ¿Tú cuánto tienes? No, pero puedo contar cosas. Y tú también. ¿Cuánto tienes? Ah, 10. Tiene 10, eso sí. No, pero ya lo ha dado ella. No, ella no la ha dado.